Vamos a hablar de la Revolución Mexicana y vamos a hablar del hombre más importante de esta revolución, de un hombre que es la reencarnación de la revolución, de un revolucionario completo, íntegro, honesto, brillantísimo en lo intelectual y también en lo práctico. Un hombre que une la palabra y la acción. Un hombre que nace en Oaxaca y va a morir en la cárcel de Leavenworth, probablemente asesinado por John Bull, el Toro, el capataz, el jefe de los reclusos en esa cárcel, precisamente. Ricardo Flores Magón nace en 1873 y muere en 1922. Es hijo de Teodoro Flores y de Margarita Magón, ambos indígenas. Tiene dos hermanos, son tres varones: Jesús, mayor que él y Enrique, menor que él. La familia sufre penurias, sufre pobreza, la cual lleva con mucha dignidad, con mucha altura. Se refugian en las comunidades de Oaxaca, que aparte es un estado excelente, maravilloso, el cual conozco y he conocido perfectamente bien. No solo el estado, sino alumnos y alumnas, gracias a mi ICES, Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. La familia se viene a México y tenemos a Ricardo como estudiante en la Escuela Nacional Preparatoria. Este hombre participa como estudiante en las primeras manifestaciones de repudio a Porfirio Díaz. Díaz ha sido un gran héroe de la patria, un gran héroe de los liberales. Ha luchado contra el Partido Conservador, ha luchado contra los franceses, ha sido muy importante en la lucha de Puebla y ha sido muy importante también en el fin del imperio de Maximiliano. Ricardo va a saber, va a conocer lo que pasó en Tomochic, un pequeño pueblo en el campo, donde al amparo de los ideales de una santa, entre comillas, santa, la santa de Cábora, Teresa Urrea, esta merece todo un video ella sola. El pueblo se rebela y es masacrado terriblemente después de una lucha heroica contra los soldados de la dictadura. Ricardo va a abandonar los estudios de abogado. Se va a dedicar al periodismo revolucionario. Va a fundar un periódico que va a hacer historia. Y hace historia. Regeneración. Ricardo es un hombre que ha leído desde muy joven a muchos autores. Conoce un libro de Max Stirner, cuyo nombre no es el que estoy diciendo. Un libro dificilísimo de entender, El uno y su propiedad. Conoce a Proudhon, un impresor que es de los padres del anarquismo, más o menos contemporáneo. Conoce a Bakunin, un ruso que participó en las luchas
junto con Marx y a veces encontrado contra Marx en la Internacional, cuando menos la primera. Conoce a Reclus, pero su autor favorito es el príncipe ruso Pedro Kropotkin. Y sobre todo, una obra de Kropotkin que tiene un nombre revelador: Apoyo Mutuo. Ojo, Ricardo Flores Magón es enemigo jurado de las visiones de Darwin, sobre todo de la visión de la lucha de los más aptos, la supervivencia de los más aptos y quiénes son los más aptos, y también de su visión de que las mujeres son inferiores, completamente inferiores a los hombres. También está en contra de Malthus y sus visiones apocalípticas de la muerte de la humanidad por hambre. Ricardo va a nuclear en su torno y por el periódico Regeneración a un grupo excepcional, un grupo de militantes maravillosos en su honestidad y en su decisión de luchar por las libertades de México. Va a ser el plan y programa del Partido Liberal en 1905, que es una luz que ilumina las sombras de la libertad que tiende sobre México don Porfirio, ya envejecido y ya en una posición del poder a cualquier costa. El periódico Regeneración y el plan y programa del Partido Liberal de 1905 va a impactar con su lema: reforma, libertad y justicia, que va a impactar también después al de Zapata, al plan de Ayala, que no tiene el lema de tierra y libertad como creen muchos, es reforma, libertad, justicia y ley. Este programa va a tener un efecto de detonante en la lucha de los obreros mineros de Cananea. En su lucha de 1906, que va a garantizar una represión salvaje hasta con rangers norteamericanos, porque los pide el gobernador porfirista de este estado. También es Ricardo y su grupo que se multiplican en el país quienes dirigen los levantamientos de Jiménez, Acayucan y Camargo en Tamaulipas. Estos levantamientos son en 1906 y son puntos brillantes que están preparando la revolución de 1910. Es también Ricardo y su grupo de liberales radicales, de liberales que van más allá del liberalismo clásico, quienes van a promover también la huelga de Río Blanco. Río Blanco en Veracruz era tal vez la fábrica de textiles más grande de toda América, con gran cantidad de obreros que pedían simples reformas a su contrato de trabajo y pequeñas conquistas en cuanto a salarios y en cuanto al sistema de multas. Sin embargo, aunque piden la intervención de don Porfirio, la intervención de él es nula y es a favor de los patrones. Parece que uno de los hijos de Porfirio Díaz era accionista de esta fábrica. Ya saben, los métodos estos que estaban en el poder no los inventaron, ellos los han tomado de ejemplos pasados.
En Mexicali, esto es en Baja California, la Baja California que nos quedó después de la guerra del 47. En esa California que nos quedó, en 1909 y en 1911 va a haber brotes revolucionarios que, de los que van a acusar a Ricardo de estarlos promoviendo, pero con criterio separatista de México. No hay tal. Ya hablaremos más sobre ese punto. Lo que sí es importante desde esta época es que hay una gran penetración de las ideas de Ricardo, las ideas anarquistas de Ricardo Flores Magón, en el gremio ferrocarrilero. Ya veremos hasta qué punto. Ricardo va a ser preso, va a ser perseguido por México y más allá de México. Díaz va a conseguir que la agencia de policía más famosa de Estados Unidos designe a sus mejores agentes para que persigan encarnizadamente a Ricardo, al cual lo van a meter preso, entre otras cosas, por el manifiesto, el segundo. Ya dije que el primero fue en 1905, el plan y programa del Partido Liberal. Y este va a ser un plan anarquista de 1911. ¿Qué es el anarquismo de Ricardo? Es un anarcocomunismo. Ricardo está enterado de lo que pasa en Rusia, que se transformará por Lenin y los bolcheviques en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero se da cuenta desde la lucha entre blancos y rojos, entre zaristas, entre comillas, algunos no son zaristas, son conservadores, están contra los bolcheviques, están contra Lenin y contra Trotsky, están contra ellos, pero no son zaristas. No todos los blancos son zaristas. Ya tendría un solo tema para hablar de eso de la Revolución Rusa. Pero se da cuenta que la libertad que se creía que brotaba con la revolución está muy en entredicho, porque hay medidas, no de Stalin. Stalin todavía no manda. Todavía no llega al poder pleno. De Lenin son francamente autoritarias y represivas. Ya se da cuenta de que la fundación de la Checa con Dzerzhinsky no es nada bueno para la libertad de una revolución. Aquí, en México, va a estar cerca de Madero. Pero se da muy pronto cuenta que Madero tiene ideas muy poco revolucionarias para Ricardo. Se da cuenta que Madero se conforma con llegar al poder y hacer algunos cambios, la verdad, pequeños en la estructura porfirista, tan pequeños que esa falta de contundencia en sus medidas va a ser responsable de la quiebra del movimiento de Madero, del golpe de Estado contra él y de su muerte. Ricardo muere en la cárcel, no sale. Declaran el juez que ve su caso, que tiene los alegatos de los abogados que le piden a Ricardo, que les parece excesivo el castigo, que Ricardo está muy enfermo, que está casi ciego, que tiene muchos problemas en su cuerpo de salud, pero dice que no ha cambiado de forma de pensar. Es que Ricardo es terriblemente consecuente con sus ideas revolucionarias. Es un revolucionario de los pies a la cabeza. Es un intelectual, además,
que ha escrito, ya hablaré de eso, muchísimos libros. Perdón, casi todos, con un estilo literario impresionante. Estamos ante un romántico que sabe lo que es el amor, que sabe lo que es la vida, que sabe lo que es la felicidad, pero que por sus ideas y por la persecución de ese objeto no tiene formas de gozarla. Tiene una mujer, María Bruse se escribe, que es como su compañera. Una compañera de muchos años. Una compañera que lo ha seguido en sus cárceles y en sus sacrificios, en sus persecuciones, en sus miserias, en sus pobrezas, en sus limitaciones a veces hasta para vivir. Y en la fuerza tremenda de voluntad de este hombre que es fuera de serie. Yo creo que junto con Morelos, tal vez el héroe más puro de toda la historia de México. Un hombre excepcional en todo sentido. También en su valentía, en su decisión, en su entrega. Claro que han intentado comprarlo muchas veces. Y Ricardo no cede. Sus hermanos, el mayor, los dejó bastante pronto a él y a Enrique, porque les dijo que él no quería tantos problemas ya. Los podía ayudar, pero iba a casarse, iba a hacer su vida normal, iba a dedicarse a su familia, y así lo hace. Enrique va a durar mucho más tiempo con él, pero al final Enrique acepta algunos cambios que se están dando en México en esta época tan complicada, tan enredada de nuestra gran revolución mexicana. Y de una forma u otra, casi todos los seguidores de Ricardo, casi todos, menos Librado Rivera, que está preso con él, van poco a poco abandonándolos porque no tienen su solidez, su raicidumbre, su vigor, su combatividad más allá de cualquier proyecto personal, más allá de cualquier limitación o consideración práctica. Ricardo Flores Magón es el héroe más brillante, pero más brillante de la Revolución Mexicana. Y aprovecho para saludar a mis exalumnos y alumnos del ICES, Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, que dirige maravillosamente bien mi amigo de toda la vida, Carlos Dorantes del Rosal. Aprovecho para visitar a mis alumnos y exalumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y a los grupos de alumnos y alumnas, maestros y maestras que tengo incluidos en mis redes, a los de la Universidad de Tabasco, a los de la Universidad de Guerrero, a los de la Universidad de Veracruz, a los de la Universidad de Puebla, desde luego a los de mi UNAM, mi alma mater, Universidad Nacional Autónoma de México. Vaya un saludo para todos ellos, y vamos a estar todos los sábados grabando, más o menos a esta hora. Véanlo, por favor, y compártanlo si creen que vale la pena. Vamos a intentar mejorar la calidad de estos videos. Vamos a meter mapas, vamos a aportar más elementos para que la visión, el tiempo que dediquen a estas grabaciones les sea más rentable y más satisfactorio. Dios bendiga a todos y que estén bien.